uno de los regalos que tiene estudiar la Biblia de manera sistemática, ¿cierto? Como en orden, no por pedacitos o por temas, es que no te deja escapar de algunos temas muy complejos, como el que estudiamos la semana pasada, que era el tema del adulterio, y el que estudiaremos el día de hoy, que es nada más y nada menos que el tema del divorcio. El divorcio. Según las estadísticas, en las últimas 10 décadas, 1 de cada 3 matrimonios terminaba en divorcio, ¿cierto? 1 de cada 3 terminaba en divorcio. Pero el año pasado ocurrió un fenómeno que sé que varios han escuchado. Parece que la pandemia aumentó las dificultades, ¿cierto? Como que exacerbó los ánimos. Y la estadística para el 2021 es que ya no son 1 de cada 3, sino 1 de cada 2, ¿cierto? 1 de cada 2 termina en divorcio. Así que estamos ante un tema que es muy del diario para nosotros, muy del diario. Y bueno, sé que también es un tema complejo, y siento en un sentido como predicador que eso es de esos temas que hay que tocar como con guantes, ¿cierto? Por lo delicado que son. Uno, porque culturalmente tenemos una aceptación cada vez más amplia sobre el divorcio. Tenemos precomprensiones que nos hemos hecho acerca de él y acerca de lo que Dios piensa del divorcio. Pero también sé que es un tema delicado porque muchos en esta congregación ya han pasado por un proceso de divorcio. Algunos ya son familias reconstituidas que ya se han casado por segunda vez. Algunos están viviendo en un matrimonio muy difícil, en el cual esta palabra constantemente ha aparecido. Algunos han vivido y están viviendo ya la separación de cuerpos, como lo llaman legalmente en nuestro país, pero todavía no han procedido a firmar el divorcio, y sé que es un tema que tiene demasiadas aristas, pero también que genera muchos dolores. Sí, sé que es un tema sensible para muchos de ustedes y créanme que quiero con todo mi corazón tener tacto, especialmente a las personas que esto les puede generar angustia, ¿cierto? Angustia y dolor. Sé que hay algunos que están caminando hacia el matrimonio y esto les compete directamente también a ellos, así que esta es una predicación para todos nosotros. Aún si tú dices, no, ya hace rato o ya pasé por eso, nuestro matrimonio está estable, o ya hace mucho tiempo me divorcié, o soy viudo o viuda. Aún quisiera que vivieras y escucharas esta predicación con ojos y oídos abiertos, porque creo que uno de los deseos de mi corazón pastoralmente es que también tengas una comprensión más bíblica acerca de este tema a la hora de aconsejar, acompañar a cualquier persona, que creo que todos nosotros tenemos al menos un caso en nuestra vida que toca esta realidad. Si no es personal, es de alguien cercano, familiar, amigo, compañero de trabajo. Así que bueno, comenzando con este tema del divorcio, yo quisiera primero hacerles una evaluación. ¿Vinieron preparados para el quiz? ¿Por qué razón puedo divorciarme? Y hay una listica que realmente ha influenciado mucho esta predicación, un libro de un autor que se llama Jim Newheiser sobre el tema de divorcio y matrimonio. Tenemos una lista aquí, no tenemos acá. Ok, se la voy a leer aquí que la tengo además que no se actualizó. ¿Por qué razón puedo divorciarme? Y voy a darles 9 o 10 razones aquí. Y quisiera que marcaras ahí mentalmente o en tu papelito, yo creo que eso sí. ¿Listo? Mi cónyuge
no es creyente como yo, ¿cierto? O yo no era cristiano cuando me casé. 2, es que nosotros no nos casamos por la iglesia. 3, necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. Recuerden, vayan chuleando, la que esté de acuerdo y la que esté en desacuerdo. 4, mi cónyuge resultó ser una gran decepción. Si supiera con quién me iba a casar, no me hubiera casado. Es un fracasado, un mal proveedor, una mujer descuidada, y yo merezco algo mejor. 5, es que se acabó el amor, ya no estamos enamorados. 6, es que siento que me casé con la persona equivocada, no era mi alma gemela. 7, me casé cuando era muy joven, no sabía lo que estaba haciendo. 8, yo merezco ser feliz y este matrimonio no me está haciendo feliz y Dios no quiere que yo sea infeliz. 9, todos mis amigos y mi familia me dicen constantemente que yo debo dejar a mi cónyuge. Y 10, en última, yo sé que Dios me perdona. Él pagó por mis pecados y también me perdonará este. ¿Por qué razón puedo divorciarme? Entonces, haz la suma ahí mentalmente, 1, 2, 3, 5, las 10. Y lo que yo quiero llevarte a pensar, mi querido hermana y amigo que nos visitas, es que ninguna de estas razones es una razón bíblica para divorciarte de tu cónyuge. Ninguna. Y eso creo que es una lista corta, podríamos añadirle mucho más. Lo que quiero esta mañana es que realmente la palabra le dé forma, traiga una cosmovisión bíblica acerca de un tema tan de moda, tan común como es el divorcio para ti y para mí. Yo anhelo que esta predicación pueda filtrar en últimas esas cosas que nosotros pensamos que Dios dice del divorcio. Y realmente lleguemos y salgamos de aquí con unas comprensiones más sólidas de lo que sabemos que Dios dice del divorcio. Porque creo que es nuestra mente la que ha permitido una laxitud en un tema tan importante y tan delicado socialmente como este. Y mi deseo es que la palabra nuevamente nos guíe y asiente nuestros pies y nuestros pensamientos en él. Antes de comenzar a desbaratar en nuestro texto del día de hoy, quisiera también hacer unas claridades. Yo le decía a alguien esta mañana, creo que voy a ganarme varios enemigos hoy con esta predicación. Pero quiero animarte a que debatas con la palabra del Señor, no conmigo. Lo que voy a exponer es algo que a través de los años y a través de muchas lecturas he podido madurar acerca de las comprensiones de Dios respecto al divorcio. Si no estás de acuerdo con alguna de ellas, te animaría a que debatas con la Biblia, no conmigo. Lo que yo te voy a decir es lo que las Escrituras dicen acerca del tema. Y sé que te va a molestar. Créeme que para muchos esto les va a ser muy molesto. Y me alegra que así lo sea. Pero quiero que entiendas que tu pelea no es conmigo, es con el Señor. No vamos a resolver todas las preguntas acerca del divorcio, porque esto es una lista interminable de diferentes casos, ¿cierto? Cada caso tiene una resolución distinta. Así que no vamos a encontrar, mi deseo no es hacer una exposición exhaustiva bíblica acerca del divorcio, sino desde un texto que estamos estudiando, sacar algunas implicaciones y acercamientos prácticos. Sin embargo, sí quiero animarte
Uno, si te quedan dudas, inquietudes, si te sientes desafiado, que hables con el líder de tu comunidad misional sobre este tema. Y si definitivamente tú tienes un caso demasiado complejo, hay un libro muy bueno de la editorial Poema que podrías buscar, que justamente trata este tema en forma de pregunta-respuesta, del doctor Jim Newheiser, que se llama Matrimonio, Divorcio y Recasamiento. Aborda ampliamente diferentes perspectivas sobre estas problemáticas. Quizás ese libro pueda traerte mucho más luz sobre casos particulares. Pero bueno, ¿qué tal si tomamos un momento y oramos y le entregamos este tiempo al Señor después de esta anticipación de nuestro espinoso tema del día de hoy? Padre, gracias porque no tenemos que inventar nada, porque no nos dejaste en el mar de nuestras comprensiones, deseos, modas, percepciones personales, gustos, sino que nos dejaste tu palabra para entender tu mente, tu carácter, tu voluntad. Señor, tú sabes que de alguna manera esto toca a todos el día de hoy, sea de manera personal o de manera extendida. Te pedimos que transformes nuestro entendimiento. Especialmente, Señor, te pido que nos des una comprensión cada vez más bíblica acerca de la vida, acerca de este tema. Permítenos ver el matrimonio como tú lo ves, honrarlo como tú lo honras, que ocupe en nuestro corazón el mismo lugar que ocupa en el tuyo. Pero también, Señor, ayúdanos hoy a recordar el matrimonio como una figura de tu matrimonio con nosotros, de tu unión con nosotros en Cristo. Danos esa gracia de poder entender cómo se relaciona nuestra vida como un reflejo, Señor, de tu gloria. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayan en sus Biblias conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. 2 versiculitos vamos a estudiar hoy. 2 versículos. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Empapémonos del contexto. Ustedes saben que venimos trabajando esta serie de cómo Jesús va a tomar 6 mandamientos, de ustedes escucharon esto, pero yo les digo, y de alguna manera está ayudándonos a entender las implicaciones, pero también el corazón detrás, como que qué es lo que le importa a Dios. En un sentido, cada mandamiento nos hace sentir como que Dios está levantando la vara, que se vuelve más difícil lo que Él está diciendo. En este punto nos va a llevar a entender acerca del divorcio, pero para que nosotros entendamos mejor cuál era el problema que estaba pasando, necesitamos hacer un estudio como contextual en la época de Jesús, qué estaba pasando con el tema del divorcio. ¿Listo? Jesús está citando literalmente una concesión que Él les dio en el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, que decía: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ya salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Según esta ley, un hombre podría dejar de querer a su esposa por encontrar algo indecente, indecoroso o inmoral en ella y darle una carta. Esa carta era muy importante, porque sin esa carta, si simplemente echaba a la mujer de la casa, sin darle esa carta, esa mujer quedaba atada legalmente a ese hombre, ¿sí? Entonces, el certificado era una constancia de que ahora ella era libre para poder casarse con cualquier otra persona, ya que su primer esposo la había desechado o despreciado por hallar algo indecoroso en ella. La cosa aquí con este término de lo indecoroso
es que es un término como complejo de entender, indecoroso. De hecho, cuando uno ve en el Antiguo Testamento, solamente se repite una vez más este mismo término. Y tiene que ver con desecho o excremento humano. Así que no tenemos mucha idea de qué está hablando específicamente Moisés, como qué casos cabrían dentro de lo indecoroso. Simplemente sabemos que si era algo como repugnante de alguna manera para la persona. Ahora, ¿por qué sabemos que no era adulterio? Porque había una ley en Levítico que el adúltero, como lo estudiamos la semana pasada, tendría que morir apedreado. ¿Recuerdan eso? Entonces, lo indecoroso no tiene que ver con el adulterio, porque si hubiera sido adulterio, la hubieran apedreado o lo hubieran apedreado. ¿Listo? Entonces, nos deja como ese aspecto gris ahí complejo. Y ahí es donde en el tiempo de Jesús aparecen unas escuelas de interpretación rabínica, que eran maestros de la ley, que se habían sentado a estudiar las leyes de Dios para poder interpretar y mostrar las implicaciones de esas leyes para el pueblo en la práctica. Porque bueno, si me dicen indecoroso, ¿qué es indecoroso? Y ahí en el tiempo de Jesús habían aparecido dos escuelas rabínicas muy fuertes. Una escuela de Shammai, que era conocida como un poco más conservadora, en la cual la única base de divorcio era una ofensa matrimonial grave, gravísima, algo que no permitiría que la persona pudiera continuar con esa otra persona. Esa era la escuela de Shammai. Por el otro lado estaba la escuela de Hillel, que era una escuela un poco más liberal en su interpretación, la cual decía que en últimas ese tema de indecoroso puede llegar a ser algo muy amplio. Por ejemplo, si tu esposa por un descuido quemaba la comida o era una mala cocinera, tú podrías darle una carta de divorcio y despedirla. O si se dejó de arreglar o ya no la encontrabas atractivo, de alguna manera podías despedirla. Por eso es que esta escuela de Hillel llegó a darse y a tener como tanta acogida. De hecho, en Mateo 19, los fariseos, en el debate que vamos a estudiar con Jesús, parece que ellos habían abrazado esta escuela un poco más liberal. Por eso cuando se acercan a Jesús le preguntan, maestro, según la ley de Moisés, entonces uno puede divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Porque en últimas, cualquier cosa podría ser indecorosa. Para el tiempo de Jesús, era algo muy parecido a nuestro tiempo. En últimas, el divorcio se puede dar aunque hay causales de divorcio, los abogados saben cómo meterse muy bien entre las causales para que cualquier cosa pueda ser un divorcio. Resulta que el meollo del asunto en este momento era entonces, no se discutía que Moisés había registrado esa concesión de alguien que quería despachar a su esposa, dándole carta de divorcio. El meollo del asunto es, bueno, ¿qué divorcio es legítimo y qué divorcio no lo es? Y para eso quiero que vayan conmigo para ampliar algo que profundizaremos un poco más en Mateo capítulo 19. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 19, versículos 1 y 2. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a muchos enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahí vemos cómo ellos habían abrazado esta escuela de Hillel. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En última, si se dan cuenta, la puja que tienen los fariseos es por la validez de la norma, de la libertad para divorciarse. Ellos tienen una pregunta acerca de la posibilidad de divorciarse, pero Jesús les responde con cómo fue instituido el matrimonio por Dios, como algo que Dios mismo une, ¿sí?
Vamos a leer más adelante un poco más de este pasaje para desarrollar nuestro texto del día de hoy. Ahora, como la idea es no tocar ese texto, que lo tocaremos más adelante en la serie, quisiera que nos mantuviéramos en Mateo 5 sobre la estructura que hemos venido desarrollando. ¿Recuerdan? Ley, corazón, acción. Ley, corazón, acción. Hoy vamos a estudiar la ley detrás de la ley del divorcio. El corazón detrás de la ley del divorcio. Entonces, ¿cuál era la ley? Dice el versículo 31 de Mateo 5, así que vuelvan conmigo. Mateo 5, versículo 31. La ley era, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Ahora, Jesús aclara aquí que a diferencia de los mandatos anteriores que hemos estudiado sobre no mates, no cometas adulterio, aquí no dice no te divorcies, porque no aparece ese mandato, sino que aparece una concesión dentro de la práctica rabínica que se había ampliado de que quien quisiera divorciarse de su esposa por algo indecoroso podía hacerlo expidiendo una carta de divorcio, como dice Deuteronomio 24. Ahora, una aclaración que quizás las mujeres necesiten tener acá es, entonces bíblicamente solo los hombres se podían divorciar. O sea, no, en la Biblia hay casos en los cuales nos ayudan a entender que también una mujer podría divorciarse de un esposo. ¿En qué casos? De manera muy concreta. En Éxodo 21, una mujer se podía divorciar o separar de su esposo si su esposo había tenido otra mujer y la había descuidado a ella en sus deberes conyugales, en la alimentación o vestido. Entonces, legalmente ella podría divorciarse. De hecho, en Marcos 10, Jesús concibe también que la mujer podría divorciarse. Y lo mismo Pablo en 1 Corintios 7, cuando dice que una mujer podría dejar a un hombre no creyente. Entonces la mujer no tiene un rol netamente pasivo en esto, también tiene un rol activo. La mujer también podría divorciarse de su esposo. En Mateo 19, los fariseos están preguntando a Jesús acerca de esta misma ley. ¿Qué piensa Jesús acerca del divorcio? Ellos, si se dieron cuenta, están preguntando por lo que mandó Moisés con respecto al divorcio. Pero Jesús les responde que eso no lo mandó Moisés, sino que eso fue una concesión. Algo que no es, no, si pasa eso entonces divórciate. No, es una concesión, un permiso que se les dio a causa de la dureza de sus corazones. Para ser más claro, Jesús está respondiendo, el divorcio no era el plan de Dios. El divorcio no está dentro del plan de Dios. Pero como ustedes, como dice una versión, como ustedes son tan tercos de corazón, tan duros de corazón, Dios les dio una concesión en la cual podrían divorciarse. Ahora, mis hermanos, algo que yo quisiera que pudiéramos comprender acá es que el punto no es qué es lo que hace válido o no un divorcio. Porque nosotros socialmente nos enredamos en esa discusión. Como que bueno, si hace qué, entonces yo me divorcio. Porque el punto de discusión no es ese. El punto que Jesús quería llevar a los fariseos es que entendieran, eso no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Ustedes saben que hay cosas que se legislan y se permiten aunque no sean la mejor opción. Las acabamos de vivir, ¿no? Aborto a las 24 semanas. Es legal. Lo puedes hacer. No vas a ir a cárcel por eso. Lo puedes hacer. Totalmente legal. Pero no es la opción. Eso es una concesión. Dios les dio a los israelitas una norma bajo la cual ellos podían lidiar con la pecaminosidad que había traído nuestra caída
a la institución sagrada del matrimonio de tal manera que pudiera ser preservada, especialmente la parte afectada. Pero eso no era el ideal de Dios. Los fariseos se habían equivocado al tomar este permiso para darse licencias. Y Jesús le dice, es que esto nunca debiera pasar. Esto no es el plan de Dios. Puede que esté legislado, pero no es el camino que yo quiero que corran. Hay un camino más excelente. De hecho, Dios deja muy claro en Malaquías 2 cuál es su percepción acerca del divorcio. ¿Qué es lo que dice Malaquías 2? Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Así que, ¿por qué el Señor, si lo aborrece, lo permite? Y aquí quiero hacer una claridad con respecto a por qué si era algo que Dios detestaba, porque en últimas lo deja. Este autor Jimmy Heiser enlista una serie de elementos que me parecen sumamente claros a la hora de pensar por qué Dios aborrece tanto eso. Si ustedes van a Malaquías 2, versículos 13 al 16, y lo leen allá en casa, se van a dar cuenta que los israelitas comenzaron a valerse de esta ley para despachar a sus esposas, especialmente a las más viejas, porque llegaron a una tierra donde había más jovencitas. Entonces empezaron a tomar a las jovencitas y las mujeres que les habían dado sus primeros años, que les habían dado sus primeros hijos, fueron reemplazadas por estas nuevas. Y por eso en Malaquías 2 el Señor le dice a los israelitas traicioneros, y se lo repite 4 veces. Traicioneros. ¿Cómo es que han dejado a la mujer de su pacto, con la que ustedes habían hecho un pacto conmigo? Yo aborrezco esa actitud. Es lo que el Señor está diciendo. Yo aborrezco el divorcio. Porque es que en últimas, el divorcio quebranta en primer lugar un pacto que se hizo con Dios, en el cual nos comprometimos con Él, aquí vamos a amar a esta persona. Así que cuando esto se acaba, sigue manteniéndose este vínculo vertical. Y sabes que muchas veces el vínculo vertical es lo que salva al horizontal. No muchas veces, siempre lo es. Lo otro es que el divorcio, en últimas, siempre genera un daño al cónyuge afectado. Siempre quiebra al otro. Y no solamente al otro, sino que quiebra a sus hijos. Y si quieren un poquitico como de por qué es que esto le duele al Señor, no es solamente por los niños que se levantan en esa confusión de como que dónde es que está mi casa, quién es mi papá, quién es mi padrastro, mi madrastra, mi hermanastro. No solamente eso, sino que particularmente ustedes pueden ver el deterioro social. Busquen los estudios que hay acerca de divorcio y lo que hace socialmente. En últimas, deteriora no solamente la vida de los niños, deteriora toda una sociedad y todas las problemáticas que vienen después de. Es increíble. Y Dios sabía eso. Ahora entienden por qué Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Porque en últimas, deteriora y daña mucho más algo que creo bueno. Pero si lo aborrece, ¿por qué lo permite? Y aquí quisiera hacer esta cita. Cuando Jesús responde en Mateo 19, dice, esto se dio a causa de la dureza de sus corazones. Por eso se les permitió. Este autor dice que el divorcio, en últimas, trata de regular y de contener el efecto del pecado. Voy a citarlo literalmente. Hombres y mujeres pecadores incumplirán el pacto matrimonial a través del adulterio y del abandono. Por esto se dieron normas bíblicas sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, tanto para poner freno al incumplimiento del diseño de Dios para el matrimonio, como para minimizar los efectos perjudiciales sobre las partes inocentes. Entonces, ¿por qué Dios da esa concesión? Para protección, para contener el efecto del pecado en nuestra vida. Él sabía que el pecado ya iba a destruir esto, aunque no fue el diseño.
Entonces la concesión trataba de contener el impacto y el daño especialmente hacia la parte más afectada. En últimas, Dios regula el divorcio para proteger al inocente. Y regula el divorcio para evitar el daño que se puede hacer sobre sus vidas. Porque recuerden qué pasaba si una mujer simplemente era echada, quedaba menospreciada y desprotegida. Lo mismo sus hijos. Entonces Dios interviene y pone orden sobre algo que no debería ser. Ahora, el corazón. En el versículo 32, Jesús interpreta esta ley, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Jesús aclara que el divorcio no es el camino que Dios quiere. Pero en este corazón lleva a sus discípulos a entender dos cosas claves. Uno, las condiciones bajo las cuales se puede permitir un divorcio. Y dos, las implicaciones que vendrían si un divorcio se sale de esos límites que Él dio. Las condiciones, nuevamente dice que excepto en caso de infidelidad conyugal. Esto, mis hermanos, es una interpretación de nuestra traducción de NBI, porque el término literalmente en griego es porneia, que es un término mucho más amplio. No es el mismo término que vimos la semana pasada, es otro término. Y lo que está diciendo aquí es algo tan amplio y ambiguo como lo fue en Deuteronomio 24. Es decir, si el esposo o la esposa ven esta porneia, que en últimas en la Biblia aparece como una serie de pecados sexuales, eso validaría y le permitiría a la persona esa concesión de divorciarse de su cónyuge. Excepto en esos casos, el que se divorcie de su esposa sin que sea eso, cometería adulterio. Pero la Biblia añade otro más, no en este texto, pero sí en 1 Corintios 7, otra causal de divorcio, que es el tema del abandono. Cuando un cónyuge no creyente se va y deja al creyente. En ese caso, el no creyente que no quiere estar más en esta unión y se aparta de ella, el creyente quedaría en libertad para volverse a casar por abandono. Entonces, bíblicamente aparecen solamente dos concesiones. Recuerden, no son mandatos, ni son causales de divorcio, son concesiones por inmoralidad sexual y por abandono de parte del creyente, de parte del no creyente. Pero recordemos, Jesús está diciendo, estas situaciones harían legal un divorcio, harían válido un divorcio, pero hay un camino más excelente que el divorcio. Si ustedes recuerdan, venimos trabajando todo el Sermón del Monte, así que todas estas bienaventuranzas en las cuales estaba el pobre de espíritu, el humilde de corazón, el que tiene hambre y sed de justicia, el compasivo, el que restaura, el que trabaja con la paz. Un autor decía, ¿qué es lo que hace alguien con ese corazón en una condición crítica que daría pie para un divorcio? El divorcio no aparece en primer lugar. El divorcio sería la última opción para alguien que sigue a Jesús. Porque lo primero que él hará, entendiendo el diseño de Dios y entendiendo su voluntad, es tratar de restaurar, perdonar, corregir, redimir el matrimonio. Ahora, nuestro texto nos lleva a entender que hay entonces matrimonios que al divorciarse por causas no válidas o no contempladas dentro de estos lineamientos, harían inválido el divorcio
y por tanto haría que la siguiente unión que esas personas tengan sea una relación adúltera. Y déjenme explicarles un poco esto. Aunque el divorcio era lícito, es lícito solamente si está cobijado dentro de estas dos opciones: la infidelidad, inmoralidad sexual y el abandono por parte del no creyente. Fuera de eso, el vínculo matrimonial persiste delante de Dios. Aunque se separen, su unión no es válida. Por lo tanto, su próximo matrimonio o su próxima unión sería una relación de adulterio, porque todavía está conectado con su cónyuge anterior. ¿Me entendieron? Si las razones del divorcio no fueron las razones bíblicas, entonces cualquier unión después de eso se consideraría adulterio. Y ahí por eso es que hay unas claridades que en consenso, si bien hay puntos de diferencia entre varios autores respetados bíblicamente, algo de consenso es que el matrimonio o el pacto matrimonial se termina con la muerte del cónyuge. Eso lo termina. Pero los que se han divorciado sin razones bíblicas correctas, pecan si se casan con otra persona. Si se han divorciado por razones bíblicas incorrectas, pecan si se casan con otra persona. Y si un creyente se divorcia de otro creyente sin motivos bíblicos válidos, no es libre de casarse con nadie más. Otra vez se lo repito. Lo que anula el pacto es la muerte. Sin embargo, quienes se han divorciado sin las razones bíblicas, pecan si se casan con otra persona. Y aquel que se ha divorciado de otro creyente sin motivos bíblicos válidos, no está libre para casarse. Por eso es que si ustedes van a Mateo 19, los discípulos lanzan esta reacción. Si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Porque es un pacto para toda la vida. Así lo ve Dios. Ahora, esto, mis hermanos, sé que para muchos esto puede generar muchas preguntas, pero sí quisiera hacerte una invitación de manera especial. Si la unión que tú tienes delante del Señor, si la unión que tú tienes en este momento no ha sido delante del Señor, y las razones por las cuales no te has casado es justamente por el temor de el peso de este pacto, en últimas ya has constituido, si llevas más de 2 años, una unión marital de hecho. Yo te animaría a que lleves esta unión delante del Señor y entres en este pacto delante de Él, porque tu condición no es una condición que honre a Dios. Para quienes se han divorciado y están mirando como que qué hacer y anhelan volver a hacer su vida con otra persona, analiza los motivos bíblicos. Y sé que en esto salen muchas vertientes, de que la persona ya se constituyó con otra persona, ya se vive fuera del país, me han tocado muchísimos casos de esto. Pero en últimas, mi anhelo para ti es que reflexiones más bíblicamente y no simplemente des por hecho lo que se debería hacer. Sujeta tu mente a la dirección del Señor en las Escrituras. Y si es confuso para ti, acércate a alguno de los líderes de comunidades misionales para que ellos te puedan dar trámite y consejo desde las Escrituras sobre qué hacer en tus casos particulares. Y jóvenes que están aquí que aún no se han casado. El matrimonio es una institución sagrada delante del Señor.
Por eso si estás a puertas de dar pasos hacia el matrimonio, yo quiero que entiendas esto. Entras en este pacto sin salida. Un creyente no hace cláusulas prematrimoniales por si de pronto algo sale mal. Porque sabe la naturaleza del pacto delante de Dios. Es para toda la vida, literalmente, hasta que la muerte nos separe. Así que debes tomarte muy en serio el tema del matrimonio. Y sé que muchos se lo han tomado tan en serio que más bien prefieren no casarse. Y también estaría mal. El punto es que tomes pasos de obediencia y pasos de fe, creyéndole al Señor, que puede pastorearte, guardarte y guiarte para llevar esta unión hasta que Él venga o hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una institución preciosa delante de los ojos del Señor, pero es muy difícil. Y lo que quiero darte de esperanza, si has tenido miedo de entrar en esta unión, pero te estás dando las licencias que Dios sabe que no debes darte, yo te animo a que vengas al Señor Jesús y confíes en Él y te arrepientas y entres en un pacto con Él. Organiza tu vida delante de Dios. En últimas, entramos en este pacto con Él, básicamente porque creemos en Él. No en la fuerza de nuestro amor, en toda nuestra historia juntos, en lo complementarios. Quienes hemos estado casados por años saben que muchas de esas cosas se alteran en el tiempo. Pero el pacto se mantiene y aquel con quien haces el pacto te sostendrá. La implicación. A diferencia de los textos anteriores que hemos leído del adulterio, del homicidio, aquí no tenemos una implicación explícita, como que entonces haz esto. Pero sí hay una implicación implícita, como un debería. Si ahora entendemos que el divorcio es algo que lleva al cónyuge que se deja a pecar y al que se casa consigo también, es decir, este es un desastre en escala. Divorcio, otro comete adulterio y otro comete adulterio. Como que 4 personas pecan al mismo tiempo. ¿Cuál es la implicación? No te divorcies. Sencillo. ¿Cuál es la implicación? No te divorcies. Ahora sé que esto entra bueno, pero ¿y si tengo un creyente que es abusivo conmigo? Si hay alguien que maltrata, si hay alguien que abandona, o si hay alguien que es infiel. Es decir, hay muchas variables dentro de eso. Y si estás viviendo una situación particularmente crítica en tu matrimonio, que ya te está llevando al punto de pensar en el tema del divorcio, nuevamente te animo, habla con uno de tus hermanos en la fe. Especialmente, habla con el líder de tu comunidad misional. Para eso tienes la familia de la fe, que puede caminar contigo, pero no te quedes ahí en silencio. Comparte esto, que para eso estás en esta familia. Aunque no vemos una aplicación explícita, sí podríamos deducir, hermanos, el divorcio no es la solución de Dios. De hecho, esto es algo que nos impulsa justamente a Él, aquel que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Si el problema del divorcio por el cual se dio esta concesión es la dureza del corazón, conocemos a aquel que en Ezequiel dijo que transformará corazones de piedra en corazones de carne. Por eso es que le apostamos tanto a la reconstitución del matrimonio, a la restauración del matrimonio. Por eso es que empezamos conectados hace ya 6 años. Porque creemos que Dios puede restaurar hogares. Así que mi ánimo, si estás luchando en algún sentido con tu matrimonio, es a que tú puedas luchar por él. El divorcio no es la salida que Dios tiene para ti. Y aún, si tú has atravesado una de estas cosas viables para el matrimonio, aún el deseo de Dios para ti es que puedas caminar primero el sendero de restaurar
de perdonar, de mostrar gracia, de invertir tiempo, de corregir los errores. Hay un camino previo y un camino que se puede ser muy largo antes de que llegues a la última instancia, que es legal, bíblicamente, es legal, pero no ideal, que es el divorcio. Quisiera dejarlos con un texto en Colosenses 3:12, en la que el apóstol Pablo dice: entonces, hermanos, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Escuchen esto. Pero pastor, ¿cómo hago? Pero es que esto es muy difícil. Dice Pablo en este texto: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y aunque el texto está puesto en el marco de la relación fraternal dentro de la iglesia, ¿cuánto más esto debería vivirse en un matrimonio entre creyentes? Sé que hasta acá solamente he alborotado un avispero. Y creo que quizás algunos tengan más preguntas que con las que comenzaron. Y me alegra porque eso te va a ayudar a madurar tu fe y a madurar tus comprensiones. Si te fuiste incómodo y molesto, me alegra mucho eso. Sigue explorando con el Señor qué debes hacer. Sujeta tu corazón y tu voluntad a Él. A Él. Él te quiere guiar. Pero mis hermanos, caeríamos en el mismo error de los fariseos. En el mismo error de los fariseos. De hacer checklist. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Si nosotros de esta predicación solamente sacáramos, bueno, estudiemos los casos. Caso A, si te fueron infiel, entonces están. Caso B, si él es abusivo, entonces están. Caso C, si ella te abandonó. Eso no es lo que quiere el Señor. Y no es lo que quiero yo. Que tú hagas una lista de todos los posibles casos para validar que puedas salirte con tranquilidad. Entiéndeme, no es el deseo de Dios que te divorcie. Él está reconciliándonos con Él y reconciliando el mundo con Él. No le va a quedar grande reconciliarte a ti con tu esposo o tu esposa. Por eso mi deseo es darte quizás no un mapa completico, donde tú sabes dónde estás, usted está aquí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino darte una brújula. Ustedes saben que la brújula es mucho mejor porque te va guiando mientras vas caminando. ¿Y cuál sería la brújula a la cual nosotros podríamos mirar en la diversidad de casos que podrían darse acerca del divorcio? Y te la dejo así claritica. Mira el Evangelio. Mira a la cruz. La cruz se convierte en tu vida y en mi vida como una brújula, la cual nos ayuda a entendernos, pero también a entender la voluntad de Dios. Si mi cónyuge me ha sido infiel, ¿qué significa que entre él y yo esté la cruz? ¿Qué significa si esta persona me ha agraviado de diferentes maneras? ¿Qué significa que entre él y yo esté Jesús? Eso es una brújula. Y de ahí la importancia en que tú cada vez más comprendas lo que significó su sacrificio. Porque al entender lo que Él hizo por ti y por mí, entonces podemos entender qué nos llama a hacer por otros. No quisiera
tomar más tiempo y he traído un video que básicamente yo dije, más bien que que escuchen este poema. Y quiero que veas cuál es la brújula. Porque no quiero que salgas con listas de qué es lo que sí puedes y qué es lo que no puedes hacer. Eso no es mi interés. Mi interés es que salgas con el recurso que realmente cambiará tu vida y te dará seguridad para avanzar. ¿Qué es la cruz? Entender el Evangelio. Y ahora sabrás qué hacer en cada caso que estás viviendo, en cada caso que otros están viviendo, así no sean creyentes. Si no son creyentes, con más razón, tú sabes que lo más importante que le tienes que dar es ¿a quién? A Jesús. Ellos necesitan la brújula, más que tus consejos. Dales la brújula, dales a Jesús, el que puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Ese es el que puede restaurar familias, cambiar corazones. Vamos a ver un video y oramos. ¿Qué sentido tiene casarse? Soy Mike, estoy casado y quiero hablarte de mi matrimonio. Es más bonito de lo que imaginas y también más espantoso de lo que imaginas. Es difícil de explicar, así que para describirlo bien necesito contarte una historia. Empieza con una chica. Piensa en Cenicienta, pero aún peor. No era nada. Sus padres la abandonaron. Quedó indefensa y desvalida. Cada vez estaba más y más hundida hasta que al final, tendida sobre su propia sangre, lloró. ¿Te la imaginas? En ese momento escuchó una voz tierna y suave diciéndole: vive. El chico miró a aquella muchacha humillada, desnuda, rota. Solo vio belleza. La deseó, pero no como los otros hombres. No se aprovechó de ella. Cubrió su vergüenza. Se comprometió con ella, casándose con ella. Resulta que era un rey. Se lo dio todo. Le limpió la sangre y la mugre. La vistió como una reina, cubierta de joyas. Le sirvió la comida más exquisita. Y aquella chica que no tenía a nadie llegó a ser la más famosa. De la más absoluta pobreza a la mayor de las riquezas, rescatada por aquel enlace de amor. Pero y fueron felices y comieron perdices, tendría que esperar. La mujer empezó a alardear de su belleza. Usó sus vestidos y joyas reales para hacer una cama donde otros hombres pudieran adorar su cuerpo. El rey lloró, pero no se dio por vencido. Puso un límite a sus riquezas para desanimar a los pretendientes y dejó que las noticias sobre su infidelidad se extendieran. Pero ella simplemente encontró a otros, les pagó para que la amaran. Así que él les reveló lo que había ocurrido. La fama la abandonó y de nuevo volvió la vergüenza. Solo que ahora todos sabían de qué pasta estaba hecha. ¿Te la imaginas? Luego escuchó una voz tierna y suave diciéndole: esposa mía, yo llevaré tu vergüenza. Todos sabían lo que ella había hecho, pero a la vista de todos el rey la levantó. Se quitó su propia ropa y con ella empezó a limpiar a su mujer. Todo el mundo se burló de él. ¡Qué imbécil que eres! ¡Deshazte de esa puta! Pero no se iba a dar por vencido. Junto con aquellas palabras le arrojaron barro y después piedras hasta que quedó tendido sobre su propia sangre. Ellos se rieron. Pero en ese momento les dijo: mirad a mi novia. Ante ellos estaba la mujer erguida, bella, radiante, limpia, sin mancha, perfecta. Nadie la insultó, nadie podía. De algún modo su pasado se había desvanecido. Era una mujer nueva. Y no había duda, claramente era la gloriosa esposa del rey. Se levantó y la besó. Ella lo miró y con lágrimas sollozó. ¿Por qué? Él le contestó: porque me casé contigo. Prometí amarte más de lo que nadie te amará. Esta es la historia que quería contarte sobre el matrimonio. Solo que no es la historia de mi matrimonio con Tania. Ni siquiera es mía.
Es la historia de nuestro matrimonio con Dios. Lo terrible es que no somos el marido, somos la esposa infiel. No teníamos nada que ofrecerle. Él se comprometió a amarnos y le engañamos. Yo le engañé. Viví como si no existiera. Usé todo lo que me dio para lograr que otros me adoraran. Pero no se dio por vencido. Jesús fue fiel a su promesa de matrimonio. Nos amó apasionadamente. Murió por nosotros llevando nuestra vergüenza. Es mucho más que un sentimiento. Es el matrimonio por excelencia. Y es increíble. Cuando Tania y yo nos casamos, nos comprometimos a amarnos de forma exclusiva, tal como Jesús nos había amado, con los ojos puestos en nuestro matrimonio eterno con Él. Es increíble. Tania lo hace al entregarse por mí fielmente, apasionadamente y pacientemente, a pesar de mis faltas y mis miserias. Yo intento hacer lo mismo. Recuerdo mi compromiso a amarla tal como Jesús me ama y no me doy por vencido. Me encanta nuestro matrimonio, pero me encanta aún más porque me ayuda a mí y a nuestra comunidad, a todos, a buscar y reflejar nuestro matrimonio con Jesús. ¿Conoces tu historia de amor? ¿Estés casado o soltero? Recuerda a nuestro marido. Él te ama. Se ha comprometido contigo. Los matrimonios deberían ayudarnos a todos a anhelar nuestro matrimonio con Él. A veces lo olvido. Tal vez la próxima vez que nos veamos me podrías recordar cuál es el matrimonio por excelencia en el que vemos qué significa amar de verdad. Ahí en silencio un momentico. Te quiero dar un minuto para que proceses esto. ¿Qué significa ese matrimonio por excelencia en este momento de tu vida? En la situación particular en la que estás viviendo. ¿Qué significa tener a Jesús ahí en la mitad? Y si quizás tú no estás pasando por ninguna de estas cosas, quisiera que tomaras un tiempo para orar por aquellas personas que sí, aquellas que tú conoces. Queremos dar gracias, Padre, por la profunda seguridad que es para nosotros recordar quién decidió amarnos. Recordarte a ti entrando en pacto de sangre con nosotros a través de tu Hijo. Que nosotros adúlteros, infieles, tercos, mentirosos, embusteros, nosotros que muchas veces somos la materialización de lo indecente delante de tus ojos, has decidido amarnos y enviar a tu Hijo a dar su vida para nuestro perdón, para limpiarnos y hacernos preciosos a tus ojos. Tú nos has mostrado un camino mejor. Tú nos has mostrado un camino mejor que
expedir un certificado de divorcio. Tú no eres ajeno a lo que hemos vivido, Señor. Y nos has mostrado cómo se redimen todas las cosas. Yo te pido, Señor, que por favor pastorees hoy el corazón de mis hermanos y hermanas, especialmente aquellos que sé que están batallando en su corazón con decisiones difíciles, con situaciones que los doblegan, que los quebrantan. Dales tu sabiduría, pero también dales tu poder, Señor. Dale sensatez si alguno está siendo vulnerado para marcar límites. Pero Señor, dales gracia, la misma gracia que nos has dado a nosotros y con la que nos sigues viendo cada día. Que aunque nuestras faltas son muchísimas, tu gracia, Señor, sigue siendo siempre mayor a nuestras faltas. Capacítanos, Señor, para vivir como tú. Yo oro que de aquí podemos salir con una comprensión diferente, pero no solamente con una comprensión diferente del matrimonio, sino también con una voz para nuestra sociedad, que necesita escuchar que hay esperanza en Jesús. Confiamos en ti. Descansamos en ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.